Nuestro invitado de esta tarde-noche es quizá el hombre que más ha estudiado las religiones en Latinoamérica. No se pierda este programa, promete ser muy interesante. Saludo con mucho afecto y con mucho respeto al maestro Bernardo Barranco, un estudioso de las religiones y por lo mismo un estudioso de las sociedades en todo el planeta. Maestro, bienvenido al canal del Congreso, gusto en saludarle. Mucho gusto, Gustavo. Un placer. Usted es mexicano de nacimiento. Totalmente. ¿De qué barrio? ¿De dónde? De Orizaba, Veracruz. De Orizaba, Veracruz. De Orizaba, ahí mi padre era pintor. Ajá. Y estuvo en la escuela con gente de Siqueiros, acompañándonos en sus murales, hasta que hubo un momento en que mi madre le dijo, o tu familia o tus andanzas artísticas. Y fue que a los 7 años, 6, 7 años, nos venimos a la Ciudad de México. ¿Y nace una familia religiosa? No, para nada. Mi padre, imagínate, nada con Siqueiros, Partido Comunista, era un artista más bien. No, muy secular es la familia. Pero después, digamos, el transcurso de mi vida me coloca y me acerca con los jesuitas. En los años 70. Para estudiar. Para estudiar, los jesuitas tenían movimientos estudiantiles y universitarios, en donde te enseñaban a ser líder, para asumir o conquistar las mesas directivas, ¿no? Históricamente, en los años 60, los jesuitas y los grupos católicos tenían cerca del 80% de las mesas directivas. Ahí me tocó un proceso después del 68, todo eso se había quebrado, pero tenían esta escuela de formación. Entonces, con los jesuitas aprendí a leer los periódicos, a hablar en público, a usar los gestos, las manos. Por ejemplo, me decían, si quieres ser muy puntilloso, ¿no? Señalo, si quieres un aspecto mucho más intelectual y tal, usa las manos, casi técnicas homilísticas, ¿no? Pero eran muy interesantes. Teníamos una escuela de debate en donde había una tesis y uno tenía que hacer la antitesis o viceversa. Y era un debate entre dos y después los demás entraban, ¿no? Platíqueme de su mamá, ¿ella sí estaba cercana a la iglesia? No estaba cercana a la iglesia. Nunca estaba. Católica, pero un catolicismo, digamos, estándar, nunca estuvo muy cercana. Entiendo que es economista, ¿verdad, maestro? Yo estudié economía en la UNAM, sí. En la UNAM. En una UNAM donde pues había aires de cambio, era una época donde usted pasó por las aulas interesante, divertida, yo diría también, ¿no? Fui compañero de Rosario Robles, por ejemplo. Rosario, ya una lideresa en aquel entonces. Sí, ella venía del sindicato, ¿verdad? Ella era dirigente universitaria. Y siempre tuvo una sensibilidad por el poder, ¿no? Entonces estaba colocada como una dirigente, sus novios galanes eran los altos dirigentes, creo en ese momento era un maestro nuestro, Pascual, me acuerdo muy bien. Y bueno, hay muchos otros, Encinas, aunque no coincidíamos, pero sí, era una universidad donde la economía se estudiaba con la columna vertebral que era la economía política. Claro. Que la economía política era el marxismo, claro, ¿no? Era la economía leída a través del materialismo histórico. Entonces había una queja de muchos que decían, cuando iban a trabajar, decían, oye maestro, esto no me sirve para nada. Iban a una empresa, a un banco, decían, el marxismo no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí, creo que me tocó una época de ruptura de una especie de escuela de la econometría, de una economía clásica, ¿no?, a la economía política. Creo que ahora ya se balanceó mucho más esto. ¿Usted trabajó como economista? Sí, como economista varios años, muchos años. Trabajé en la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, una fundación donde, digamos, el principal protector, etcétera, era Lorenzo Servitje. Yo trabajé muchos años con don Lorenzo Servitje. Un personaje que fue, pues, durante muchos años un ícono fundamental de la iniciativa privada en México, ¿no? Yo diría de los pocos empresarios intelectuales que tenía México. Una persona que tiene una visión muy cristiano, muy conservador en la parte moral, pero muy abierto, yo diría,
hasta revolucionario en la parte social y económica, ¿no? Es verdad que trata muy bien desde el chofer de los camiones que distribuyen sus productos hasta el más humilde de los de la cadena de producción. Sí, había una cultura en Bimbo en la que todos tenían un trato muy respetuoso, bien vestidos, pulcros, limpios, ¿no? Desde los obreros, la gente sencilla, hasta los altos ejecutivos. No había estos brincos, digamos, en términos de salarios. Era mucho más equilibrado las pirámides de salarios, y gente bien formada, ¿no? Gente muy bien formada. ¿Cómo es que deja esta gran empresa, la industria, el poder económico, permítame el término, a hacer temas? Yo lo veo ahora, maestro, lo he entrevistado en múltiples ocasiones, en distintas trincheras periodísticas, a la parte académica, los estudios. Sí, bueno, es que hay una parte importante con los jesuitas. Es decir, yo con los jesuitas, además de que aprendí a tener una capacidad discursiva, me incorporé a un movimiento universitario católico. Sí. Yo fui dirigente de la rama universitaria de la Acción Católica. Sí. Ya me encontré a varios, Miguel Ángel Grado Chapa, muy cercano también a Alberto Barranco Chavarría, que sí. se va al Vaticano, ya Así es como embajador, y muchos otros personajes, Miguel Ángel, Jaime González Graf, Carlos Castillo, es decir, intelectuales católicos. Yo era de la rama juvenil en aquel entonces. Y después fui dirigente universitario, pero en el plano latinoamericano, con sede en Perú. Yo viví alrededor de unos 4 o 5 años en Perú. En la mata de la teología y la liberación conocí a Gustavo Gutiérrez, a una serie de intelectuales, viajé mucho por América Latina. La teología y la liberación eran los aires libertarios Sí. de un cristianismo muy cerrado, muy mítico, ¿no? Era la apertura del Concilio Vaticano II a los pobres, ¿no? Algunos dicen que era una especie de maoísmo católico, eran los pobres. Y después de ahí fui dirigente internacional con sede en París y en Ginebra, entonces, que era Pax Romana, que era de la rama universitaria de jóvenes intelectuales. Y hace el máster, ¿no? Ahí es donde hago la sociología de la religión, porque yo con mi poca formación, tenía una formación espiritual sólida, pero no entendía muy bien la diferencia entre un arcipreste, entre un patriarca, entre un arzobispo, y pensé, siendo París muy exuberante intelectualmente, que entrando a una carrera que era sociología de la religión iba yo a entender todo esto. Pero encontré un universo totalmente diferente al que yo buscaba, mucho mejor, pero me sirvió mucho para el trabajo. Entonces, en esa etapa tenía yo mucho contacto con el Vaticano y con el Papa. Varias veces, una vez al año, comíamos con el Papa Juan Pablo II. Nos regañaba, nos sacudía, él estaba obsesionado por Europa del Este y nosotros por los derechos humanos de Centroamérica, o en ese momento Timor Este, que era más importante, sí. ¿No? Voy a programar avisos, maestro, y yo le prometo al auditorio que al regresar abordaremos de manera rápida su paso por los consejos electorales. Sí, contaba votos y estaba defendiendo a la ciudadanía en estos asuntos cuando iniciaba la democracia en nuestro país. Y también hablaremos de su participación en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos, escribiendo libros, analizando las religiones. Y claro, que nos dé una empapadita de cómo está divididas las religiones. Creo que son 4.200 religiones vivas en este momento en el planeta y vamos a platicar de todo ello. ¿Tienen algo que decir? Síganme en Twitter, @GustavoRentería. Prohibido cambiarle. Volveré. Llega muy a tiempo si es que acaba de accionar su aparato televisor. Qué bueno que sintoniza el canal del Congreso. Estoy platicando con el maestro Bernardo Barranco. Nos ha charlado en el primer bloque de su cuna, de estudios universitarios. Regresa de París y ¿qué sucede, maestro? Regresa a la Ciudad de México.
Regreso a la Ciudad de México después de haber estado cerca de 10 años fuera entre Lima y París. Lo que para mí representó París fue que viajé por todo el mundo, Asia, África, sobre todo Europa, y con una maestría que me permitía tener una visión, digamos, sobre el tema de lo religioso, que nunca lo dejé. Y regreso, y pues regreso siendo un verdadero extranjero. Además, mi acento había cambiado, mis gustos. Realmente fue volver otra vez a aterrizar en mi identidad, que era mexicano, por supuesto. Y el trabajo, ahí es donde empiezo a trabajar con la Fundación Mexicana, con don Lorenzo. Sobre todo me especializo mucho en la economía rural, familiar, pequeñas microempresas, una red muy grande, una fundación muy grande, más de 5,000 personas, proyectos. Sobre todo la idea era, en ese momento, los empresarios que estaban en torno a Lorenzo Servidje servían como avales a cientos de miles de pequeños créditos que un pequeño productor no podía tener. Claro. Entonces, a través de un fondo de avales, era como financiábamos los proyectos que tenían que ser, que tenían que pagar, que tenían que redituar. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Y podríamos platicar horas y horas sobre este asunto. Pero nunca dejé el tema religioso. Paralelamente, fundé con Roberto Blancarte y con otros especialistas el Centro de Estudios, ¿no? El Centro de Estudios de las Religiones en México. Paralelamente a esta experiencia, y tuve un programa de radio en Radio Red con Gutiérrez Vivó, que tuvo una experiencia muy, muy impactante, porque cuando vino el Papa en 90, a uno de sus especialistas dijo: ustedes no conocerán a alguien que sepa de religiones, y era uno de nuestros asesores en materia económica. Y una comida me dice: oye, ¿tú no sabes quién sabrá sobre religiones? Porque viene el Papa en mayo 90. Y le digo: pues déjame pensar. Y dije: pues yo. Ahora sí, pues. Y que fue histórico porque las anteriores coberturas, sobre todo en televisión, de visitas del Papa, eran meramente de dogmas de fe, y explicaban la homilía y qué representaba el anillo. Pero yo recuerdo que todo el mundo nos peleábamos al maestro Barranco. En aquella época yo en Grupo 7, después en Radio Fórmula, porque vino, ¿cuántas veces vino su santidad? Vino 5 veces. 5 veces. Juan Pablo II. Nos peleamos al maestro Barranco, pero usted daba una explicación y comparaba las religiones. Y eso quizá era lo más destacado de sus participaciones. ¿Coincide conmigo? Sí, sí, y la verdad que ahí es donde encuentro en los medios un vehículo de expresión, porque había mucha gente que sí maneja lo religioso, pero probablemente no tiene, digamos, la sensibilidad de tratar de pensar en un amplio auditorio que no conoce lo religioso. Claro. Entonces, ser sencillo, ser directo, no usar un lenguaje rebuscado, no usar un lenguaje académico, sino llano. Y ahí me especialicé. Gutiérrez me dice: oye, ¿por qué no tienes un programa de radio acá? Y entonces cuando empiezo un programa de religiones del mundo, 18 años. 18 años. Ese paso por la radio fue fundamental. Yo estoy seguro que va a regresar el maestro Barranco. Y la televisión, que sigue haciendo, maestro, sobre todo en la televisión pública, con debates sí académicos, pero yo coincido con un lenguaje muy cercano para que todos entendamos. Así es. ¿Qué tal la experiencia de la masividad de la televisión? Aparte el Canal 11 ahora con las señales restringidas y digitales, pues prácticamente lo ven en todo el país. Sí. No, es un cambio total. Yo amo la radio, porque la radio es la claridad de tu idea y tu voz. Sí. Y el otro es la complicidad del que te escucha. Sí. Entonces, cuando me conocían, decían: ay, ¿usted es Bernardo Barranco? Le dije: pues sí soy. ¿Y su bigotito? No, nunca he usado bigotito. ¿Y su cabellito chino? No soy Javier Latorre, sí, ¿o qué? ¿No? Claro, porque uno se hace la idea, el compañero del otro lado del radio, tú lo imaginas cómo se te pega. Te crean. Y eso fue muy interesante. En televisión no. Televisión es importante qué corbata usas, cómo hablas, cómo saludar, las cejas, los gestos. Y a veces es más importante la forma que el contenido, el cómo lo dices. Y en ese sentido creo superior a la radio. Pero bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Sí te conocen en todo el mundo. La gente te percibe. Yo como escribo, pues paso mucho tiempo en escritorio, en casa, etcétera. Y a veces, la verdad, debo confesarte, no me baño, estoy en pants y tal. Y un día en un tianguis sencillo, voy y me dicen: oiga,
usted sale en la televisión. Me dio pena porque no estaba todo chamagoso. Y le dije, no, ay, ¿cómo se parece a ese señor Barranco que habla sobre religiones? Le dije, no, me han dicho que se parece, pero no me daba pena, ¿no? Y le digo, bueno, sí, me dicen que me parezco a él. Lo he escuchado, pero la verdad no le entiendo nada. ¿Verdad? Yo tampoco le entiendo nada. Muy bien. Oiga, maestro, quiero hacer un paréntesis para aterrizar después de los avisos sobre un panorama rápido de religiones. ¿Qué andaba haciendo usted de consejero electoral? Bueno, son mis reminiscencias de esta formación católica social que he tenido. Sí. Goldenberg y Emilio Álvarez y Casa, que eras consejero en la Ciudad de México, y Goldenberg estaba en la Federal, me decían que no tenían gente confiable en el Estado de México. Yo siempre he vivido en satélite. Y que por qué no me incorporaba, y total, pues era una cuestión de una vez al mes, ¿no? Y necesitaban gente realmente pues, que fuera imparcial. Era el momento en que el IFE estaba dando el salto y estaba desprendiéndose de la vieja estructura electoral que estaba vinculada a gobernación. Claro. Y estaba vinculada al gobierno. Y estaba vinculada al PRI. Es que los chavos deben de acordarse que las elecciones las organizaba el gobierno, aunque sea no irónico, pero así fue durante mucho tiempo. Y entonces necesitaban gente neutral y no había muchos que conocían del Estado de México. Entonces le dije, una vez al mes, yo era director de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, una vez al mes. No pasa nada. No pasa nada. Una vez al mes, después te vas metiendo, te vas viendo la importancia y entro en el proceso de la alternancia de Fox en el 2000. Y ahí es donde veo la importancia que tiene y después paso de ser un consejero, digamos, más ocasional a ser un consejero profesional de tiempo completo. Claro, y creo que todos los que han pasado por la organización de las elecciones han contribuido con un granito o una roca enorme a la incipiente democracia que hoy vivimos. Sí. Y además en ese momento, la primera vez que había un presidente que no era del PRI. Así es. Y todavía seguía el dedazo, la bufalada, la compra de votos, pero creo que hemos ido mejorando y creo que valió la pena el gasto, el esfuerzo, las desveladas, creo que valió la pena. Y sobre todo en el Estado de México, que yo escribí un libro que se llama El infierno electoral, que son las elecciones de Alfredo del Mazo. Y si en algún lugar electoralmente sigue existiendo el infierno, es ahí. Es decir, hay una estructura digamos, institucional, hay un sistema que está muy vinculado a la gente del poder. Es decir, la oposición en el Estado de México, la oposición es parte del sistema. Hablando de sus libros, para aterrizar y regresar concentrados en religiones, AMLO y la Tierra Prometida, ¿de qué va este libro? Este libro es un poco el análisis del proceso electoral que lleva a AMLO a este gran tsunami. Y es un poco esto, promete una tierra que ahora está viendo los jaloneos, ¿no? ¿Qué es eso? Casi es el Mesías que es ungido por Dios y que promete una tierra prometida. Promete una tierra alterna donde va a emanar leche y miel. Y hoy estamos viendo que el proceso no es sencillo, pero cuando uno se introduce en la metáfora religiosa, bíblica, uno ve que Moisés, que fue el Mesías, nunca vio la tierra prometida. Si la vio fue de lejos. Que un trayecto que podría durar de Egipto a Canaán, podría durar 2 meses, duró 40 años, 2 generaciones. Fue tortuoso el proceso. Y que una vez que llegaron ahí, tuvieron que conquistar militarmente el lugar. O sea, no es simplemente la promesa de la Cuarta Transformación, no es simplemente un cambio de régimen con paz, sino es un proceso arduo, complejo, difícil y azaroso. Regreso con el maestro Barranco. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Personalidades se caracteriza por entrevistas de semblanza, pero no podemos aprovechar la presencia del querido maestro Barranco.
sistemas culturales, tradiciones, costumbres, significados, convicciones, rituales. Esas son las religiones. Y hay 4.200, pero hay una que tiene pues mayor rating, ¿no? El cristianismo. ¿Qué? 30-35% de los habitantes del planeta, más o menos. Más o menos. Estamos hablando de más de 1.000 millones, ¿no? 1.400 millones. ¿Cómo logró la iglesia o las iglesias del cristianismo tener mayor número de adeptos? Pues bueno, históricamente son herederos de la cultura clásica. Es decir, hay toda una recepción por una parte y una resignificación de la cultura clásica griega que marca a los romanos, que marca después Occidente, y que finalmente la iglesia no solamente se convierte en una estructura espiritual, sino una estructura de poder en la Edad Media. Marca, digamos, la esencia de la civilización occidental y que hoy está en crisis. Hoy una gran mega tendencia que estamos viendo, por lo menos en América Latina, es el derrumbe, la debacle del catolicismo en el continente. Y por ejemplo, tú lo ves en Centroamérica, que bueno, son países pequeños, pero están al 50%, cuando como en México, en los años 90, era el 90% éramos católicos. En Brasil se ha derrumbado al 63%, Chile ha caído al 50%. Esta debacle, esta crisis, es por la humanización de las iglesias. Me explico, las dirigen seres humanos y cometen errores, sí, y hay abusos, y entonces dicen, me están engañando y me voy. Sí, hay muchos. Otros son los escándalos de la iglesia, claro, sobre todo el tema de pedrastia. Otros son los excesos de poder de la iglesia, soberbia, lo que el Papa Francisco llama una clericalización del universo estructural de la iglesia. Es decir, una iglesia que se sintió a sí misma como el centro del mundo y ya no se abrió a los grandes cambios. Y dejó espacios que hoy son llenados por los movimientos evangélicos. Entonces, cuando hay una megatendencia que es el derrumbe de la iglesia católica, estamos ante el ascenso de los grupos pentecostales y neopentecostales. Estamos hablando de los evangélicos a nivel latinoamericano y que en México están creciendo. O sea, en México incluso en el gobierno de la Cuarta Transformación no es un accidente la alianza con el Partido Encuentro Social, que son evangélicos, no es un accidente el ascenso de personajes como Arturo Farela, ¿no? Y todo el debate en torno a la cartilla moral. Es decir, estamos viviendo momentos de cambio religioso mucho más profundo de lo que pudiéramos imaginar. ¿El que está cercano a una religión vive más feliz, vive más tranquilo? O el no religioso o el ateo vive más atormentado en comparación del religioso? Bueno, mira, yo tengo la experiencia que los ateos ilustrados, o sea, los sí, ateos intelectuales, tienen más conocimiento de Dios que los creyentes convencionales, ¿no? Claro. Es lo que decía, dice, a mí me chocan los ateos porque siempre hablan de Dios, ¿no? Es tal su obsesión. No, yo creo, hay estudios, digamos, de médicos que dicen que aquellas personas que, no es que tanto que vivan una religión, que vivan una espiritualidad, que puede ser yoga, puede ser budista, o puede ser cristiana, etcétera, tienen una vida más armónica y por lo tanto son más felices y pueden durar más tiempo, ¿no? Hay católicos que viven su fe de manera hasta política, ¿no? Muchos evangélicos actualmente. Y ellos no hay nada de armonía, al contrario, es un mundo de contradicciones. Entonces yo creo que lo religioso está presente y forma parte de las grandes corrientes que existen en la sociedad. Claro, ¿no? Es un tema de dogma y te aguantas y crees o no crees. Sí, yo coincido contigo, es decir, la fe sí, es como el amor. Es decir, ¿tú por qué te enamoraste de tu esposa o de tu novia? Y no te enamoraste de su prima, de su amiga, o de su cuñada, o de la vecina. No sabes por qué. Igual la fe. Igual la fe. Es decir, cuando se dice que la fe es un don, es porque ese don se te da. Y no se le da a otros, se te da a ti, ¿no? Es un don de Dios, muchas veces dicen, ¿no? ¿Tienes fe? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué tengo fe? Pero yo tengo fe, yo creo. Y la fe muchas veces hace o conduce a la creencia de muchos aspectos que son verdaderamente, desde el punto de vista racional o científico, increíbles.
Sí. Por ejemplo, todos somos guadalupanos, pero a ver, veamos bien, ¿no? María concibe y es virgen al mismo tiempo, o sea, contradice todos los principios básicos de la biología. ¿Cómo que vas a concebir al mismo tiempo eres virgen? Ah, es que un ángel se apareció y le dijo, pues hay que, a lo mejor un ángel con... Vete a saber cómo está el asunto ahí, ¿no? Maestro, para concluir, ¿qué opina, y sobre todo ahora en medio de la cuarta transformación del nuevo titular del Ejecutivo, de los estados religiosos? Pienso en Israel, el Estado judío, pienso en el Vaticano, el Estado católico, y varios países del Islam que también son estados religiosos. ¿No se equivocó las sociedades, la historia, en haberlos creado? Bueno, son reminiscencias. Faltó el Tíbet también. Ah, el Tíbet, claro. ¿No? Claro. Que el Dalai Lama es un estado teocrático. Claro. Forman partes de conformaciones sociales donde, igual el universo mesoamericano, eran teocráticos, donde la palabra de Dios era una palabra social, política y cultural. Sí. No, felizmente Occidente, cuando rompe con el monopolio religioso, crea un estado maravilloso que se llama la laicidad, el estado laico, que es la separación entre lo religioso y lo político, la separación entre la fe y la cosa pública, ¿no? Y es el único garante de la libertad religiosa y que convivan diferentes religiones. Estamos hablando hace un momento de que hay un ascenso, una irrupción de los evangélicos y de otras religiones. En un estado no laico habría represión, porque las autoridades estarían en contra. En un estado laico habría respeto a las minorías. Que cada quien piensa lo que se le Entonces yo creo que efectivamente hay ciertas reminiscencias, pero también la laicidad del Estado es una garantía de convivencia pacífica entre desiguales, y creo que hay que defenderlo. Y hablando de la cuarta transformación, creo, de manera muy respetuosa, que el presidente está siendo tentado a pensar en la laicidad más en términos de pluralidad y de libertad religiosa, pero no está siendo muy claro en la separación de esferas. Y le están dando mucha entrada a los evangélicos. Y eso puede ser un peligro futuro, como si fuera la Iglesia Católica igual, ¿no? O judía o lo que fuera. Así es. La separación es fundamental, y más cuando se habían pronunciado como juaristas. Gracias por estar aquí, maestro. Es un honor. Entienda esta conversación como un homenaje, porque está en la lista de las personalidades del canal de Congreso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted por su sintonía. Le quiero recordar que aquí estamos semana a semana con una personalidad en el canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós, buenas tardes, noches.